Bienvenidos a este su programa Sensor UABC. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel y es un gusto poder estar con ustedes aquí en este su programa. El programa de esta semana tendrá contenido de muy buena calidad. Todo nuestro staff de dirección crearon contenido para todos ustedes. Si quieres saber qué es lo que vendrá a continuación, no te muevas porque estos 30 minutos estará descargado de mucho contenido. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Y bien, amigos de Sensor UABC, nos encontramos con la máxima autoridad del campus Tijuana, la vicerrectora Edith Montiel Ayala. Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Platíquenos un poquito de cómo es personalmente la sensación de saber que hay chicos de movilidad de otras universidades que vienen a vivir la experiencia de un universitario y de un cimarrón con valores. Bueno, pues para nosotros es un gran orgullo figurar para universidades tanto extranjeras como nacionales que nos tomen como referente, pues es importante. Estamos dispuestos a que esta estancia para ellos sea muy placentera y estamos generando este tipo de convivencias, de cercanía y mostrándole todos los servicios que podemos ofrecerles. Y lo interesante de eso es que nuestros alumnos de movilidad vienen a adaptarse a este sistema de la UABC y sabemos que se lo están haciendo de una manera increíble. Muy bien, muy dispuestos, con mucha energía para sumarse y para adaptarse a lo que es UABC. Saber que es la máxima autoridad de nuestro campus y ver la movilidad de estos chicos que se comprometen a nuestro campus, ¿cómo se siente al respecto? Bueno, principalmente muy contenta, muy orgullosa de ser egresada de esta misma universidad y pues siempre dispuesta a apoyarlos y a que este proceso de adaptación sea para ellos eso, algo transitorio, que se sientan parte de que esta también es su casa y pues muy agradecida con ellos por considerarnos como una universidad sede para crecer. ¿Y algún mensaje que le quiera decir a nuestra comunidad cimarrona de estos chicos de movilidad? Bueno, que los identifiquen, que los acepten, que los traten, que los vean como compañeros y que se sumen con ellos. Nosotros nos caracterizamos por ser una universidad que puede convivir con todos y pues adelante, recíbanlos con mucho cariño. Y bien, amigos de Sensor UABC, aquí lo tenemos nuestra vicerrectora. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más aquí en el programa del Quehacer Universitario. Bienvenidos esta semana a su sección Marcador. El deporte es una de las cosas más importantes en esta vida, ya que contribuye con tu salud y tu condición física. Y la Universidad Autónoma de Baja California no se queda atrás para apoyar a la comunidad a realizar este tipo de actividades, prestando sus servicios e instalaciones para la sociedad en general. Y hoy te presentaremos esas instalaciones y servicios con los que cuenta la universidad para todos ustedes. Acompáñenos, recuerda que estás en tu sección Marcador. El deporte es una actividad física que nos permite practicar distintos ejercicios, ya sea con la intención o no de competir, que nos ayudan a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades. Todos buscamos sus beneficios, pero te preguntarás, ¿cómo realmente podemos llevar a cabo estas actividades? Pues, aquí en la Facultad de Deportes de UABC existen distintas áreas que te proporcionarán un espacio de recreación y entrenamiento, las cuales estarán abiertas para cualquier persona que tenga las ganas y la actitud para empezar una vida sana. Si lo que buscas es jugar un amistoso juego con amigos, la cancha de fútbol será tu mejor opción. El fútbol es un deporte de precisión, velocidad y fuerza, en donde aprenderás a trabajar en equipo. Si tuviste un día muy estresante o simplemente bajar de peso es una de tus metas, entonces la pista de carreras de la facultad será una excelente opción para ti,
ya que correr es una de las mejores actividades físicas para solucionar estos problemas. Otra área que podremos encontrar dentro de las instalaciones es el gimnasio, donde nos ofrecen la oportunidad de practicar actividades de fuerza y resistencia como lo es el box. La facultad cuenta con un espacio amplio donde podrás encontrar materiales para hacer ejercicios básicos a cualquier hora del día, así que la falta de equipo no será un pretexto para no hacer ejercicio. Además, no podemos dejar de lado a aquellos amantes del CrossFit, ya que la Universidad Autónoma de Baja California cuenta con un espacio destinado para aquellos que les gusta utilizar lo común en su rutina deportiva, teniendo a su disposición llantas, tubos, estructuras y lugares para escalar, además de un terreno complicado para aquellos que les gustan los retos y realizar este tipo de ejercicios para tonificar su cuerpo y llevar su salud al máximo. Y también no podemos olvidarnos del famoso circuito de la Universidad Autónoma de Baja California, donde la comunidad tijuanense aprovecha este espacio para correr, trotar o caminar, además de realizar sus actividades físicas para llevar una vida plena y saludable, en conjunto con la UABC. Cabe recalcar que la UABC cuenta con la renta de sus instalaciones, con reservación de horarios para cualquier evento o actividad. Algunos de estos ejemplos son equipos deportivos de fútbol de la Liga Menor de Tijuana, los cuales entrenan en las instalaciones de la universidad. También equipos de fútbol americano, entre otros deportes más. Así, la UABC colaborando con el deporte infantil y juvenil. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tu sección Marcador. Continúa sintonizándonos. Estás en Sensor UABC, temporada 14. Hola, buenas tardes. Soy Laura Gil, la directora de la temporada número 14 de Sensor UABC, y en esta ocasión te traemos el nuevo equipo de trabajo del rector. En esta ocasión, Alice Duarte, nuestra reportera, nos narrará todo sobre el tema. El doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo cuenta con un doctorado y maestría en Derecho por la UABC, con una especialización en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y en otra en Problemas Actuales de los Derechos Humanos en la misma universidad. Desde el 2013 es director de la Facultad de Derecho del Campus de Mexicali y entre otros cargos en la universidad se ha desempeñado como coordinador de servicios estudiantiles y gestión escolar, así como administrador de la Facultad de Derecho. El nuevo rector de la Universidad Autónoma de Baja California se presentó ante medios de comunicación y ante la comunidad universitaria para presentar al grupo de colaboradores que formarán parte de su equipo de trabajo. Dicho equipo está conformado por 7 mujeres y 11 hombres, destacados universitarios a cargo de las coordinaciones generales en la administración central de la universidad. Asimismo, en el campus de Mexicali fueron designados directores provisionales. El rector destacó que su equipo es un grupo de destacados universitarios que harán frente a los retos que demanda una institución de educación superior de calidad, como lo es la UABC. Todos ellos tienen una respetable trayectoria, conocimiento de la institución y el compromiso hacia ella. Los coordinadores generales y directores provisionales de algunas unidades académicas son los que estarán cubriendo los puestos de las autoridades que ahora forman parte de la administración central, los cuales son los siguientes. La Secretaría General estará a cargo del Dr. Edgar Ismael Alarcón Mesa. A cargo de la Vicerrectoría del Campus de Ensenada estará la doctora Mónica Perum. La Vicerrectoría del Campus Mexicali estará a cargo de la doctora Gisela Montero Alpírez. A cargo de la Vicerrectoría del Campus Tijuana estará la maestra Edith Montiel Ayala. La Coordinación General de Formación Básica estará a cargo del doctor Salvador Ponce Ceballos. A cargo de Coordinación General de Formación Profesional y Vinculación Universitaria estará la doctora Luz María Ortega Villa. La Coordinación General de Posgrado e Investigación estará a cargo del Dr. Juan Guillermo Vaca Rodríguez. La Coordinación General de Cooperación Internacional e Intercambio Académico estará a cargo del Dr. David Guadalupe Toledo Sarrancino. A
cargo de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar estará el Dr. Luis Enrique Palafox, maestre. La Coordinación General de Información Académica estará a cargo del maestro Luis Enrique Vizcarra Corral. La Coordinación General de Recursos Humanos estará a cargo del maestro Antonio Rosalío Rodríguez Berreyesa. A cargo de la Coordinación General de Servicios Administrativos estará la licenciada Margarita García Miranda. A cargo de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional estará el Dr. Joaquín Caso Niebla. La Oficina del Abogado General estará a cargo del maestro David Álvarez García. A cargo de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública estará la maestra Karina Cárdenas Rodríguez. El Centro de Educación Abierta y a Distancia estará a cargo de la doctora Jessica Espinosa Díaz. La Coordinación de Proyectos de Gestión Ambiental estará a cargo del doctor Efraín Carlos Nieblas Ortiz. Y finalmente, a cargo de la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional estará el maestro Jorge Magdaleno Arenas. Esto fue todo por lo que debes saber. Esperamos que haya sido de su agrado esta cápsula y esperamos que sigan sintonizándonos por Síntesis TV los domingos a la 1:30 y los miércoles a las 11 de la mañana. Bye. Hola, bienvenidos a su sección Detrás de. Mi nombre es Jessy Salcido y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones del gimnasio de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde conoceremos cuáles son los distintos deportes que se practican, cuántos créditos se ofrecen por optativa y muchas cosas más. Así que acompáñanos para conocer más acerca de eso. Mi nombre es Omar Plasencia. Mi cargo aquí en la institución es coordinador deportivo en el campus Tijuana. En el gimnasio de UABC tenemos varios deportes que se imparten. En este caso contamos con el voleibol de sala, el baloncesto en ambas ramas, varonil y femenil. Contamos con el judo, taekwondo y parte de las actividades académicas que cuenta la institución en el área deportiva para que los alumnos puedan hacer uso del mismo. En el área del deporte curricular, como materia optativa, existen las materias de baloncesto, de fútbol, de béisbol también, el voleibol de sala, se imparte la asignatura de acondicionamiento físico, el CrossFit, el flag, entre otras actividades que ustedes pueden realizar como alumnos de la institución. Cada una de las asignaturas les da a ofertar 3 créditos optativos. La inscripción a cada uno de los deportes la pueden hacer directamente en la Coordinación de Actividad Física y Deporte en el edificio 11D, o bien descargar la ficha de inscripción que se sube en la página de Facebook Facultad de Deportes-Tijuana. Para hacer uso del gimnasio universitario, primero tendremos que revisar los horarios. Obviamente está disponible desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero tendríamos que primero, como les comenté, revisar horarios. El área que estaba designada en el gimnasio universitario con pesas y maquinaria para hacer ejercicio será trasladada al departamento de investigación de la Facultad de Deportes. En este caso se va a utilizar específicamente ciertos de los aparatos en esa área y vamos a remover la demás maquinaria que se encuentra ahí. Esto para dar mayor amplitud al gimnasio, y va a pasar ahora exclusivamente el área de judo y taekwondo. Por eso es que se están moviendo mucho los tatamis para esa área. Invitamos a toda la comunidad estudiantil, alumnos, profesores, personal administrativo, a que realicen actividad física en las instalaciones UABC. Pueden solicitar mayor información en la oficina del edificio 11D en Coordinación Deportiva, y recuerden moverse por salud.
Y bueno, eso fue todo por su sección Detrás de. Continúen sintonizándonos. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Y bien, amigos de Sensor UABC, justamente estos son los testimoniales que se viven en la movilidad. Por este lado tenemos a Micaela. Micaela, platícanos de qué universidad vienes. Nosotros venimos de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina. Y por este lado tenemos a Florencia, ¿de qué universidad vienes? Universidad Nacional del Litoral, igual que Micaela. Perfecto, y por aquel lado tenemos Gabriel y vengo de la misma, Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué les parece si nos platican un poquito cuál ha sido su experiencia del primer paso que dieron en UABC? ¿Cuál fue lo primero que les pasó por su mente? Comenzamos. De mi experiencia, desde ya ha sido muy enriquecedora. Si bien hace poquito que llegué, me han recibido muy bien tanto los estudiantes como los docentes y todo el cuerpo institucional de la UABC. Todos han sido muy amables y me han hecho sentir parte de la institución, así que estoy muy agradecida. Perfecto, y por este lado, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo también me sentí muy cómoda, como si estuviese en Santa Fe, en mi universidad. El campus acá de UABC es muy grande, muy lindo, y sobre todo las personas acá son muy amables y nos ayudan mucho a nosotros que por ahí no entendemos ciertas cosas o estamos perdidos. La verdad es que han sido muy amables y estoy muy agradecida. Perfecto. Bueno, mi primera impresión fue, wow, esto es enorme, me gustó mucho. Lo que más me llama la atención de todo esto es la calidad de las personas, de la gente. Nos han recibido muy bien, la verdad que estoy muy agradecido por todo esto. Y bueno, queda a ver qué quedan con estos otros meses. Perfecto, sabemos que hay una similitud en los planes de estudios. ¿Nos pueden platicar un poquito de esto? Sí, bueno, yo estudio licenciatura en Ciencia Política. Acá en UABC se llama Administración Pública y Ciencia Política. Tenemos esa diferencia, con lo cual en los planes de estudios hay algunas materias que son diferentes justamente porque acá se enfocan un poco más en lo que es Administración Pública, pero tenemos muchas materias en común. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo partidos políticos y sistemas electorales, que también está en mi universidad, así que si bien se llaman diferente, tienen muchas materias en común y eso es súper interesante. Perfecto, y por este lado están estudiando medicina, tengo entendido. Sí. ¿Qué les parece si nos haces la comparativa de los años y el plan de estudios? En Argentina, por lo menos en Santa Fe, nuestra provincia en donde estudiamos medicina, para ser médico la carrera tiene 6 años. A diferencia de México, por lo menos acá en Tijuana, en UABC, son 7 años más después un año de internado. Eso es distinto con respecto a nosotros. Pero lo que son las asignaturas durante la carrera son muy similares. La medicina, por lo general, en cualquier parte del mundo es bastante similar. Entonces no encontramos, la verdad, que grandes diferencias, así que estamos muy contentos por eso, porque es muy parecido a lo que estudiamos en Santa Fe. Perfectamente. Vamos a hacer algo. En 3 palabras, defínanme la primera impresión que tuvieron de UABC. ¿Les parece? Comenzamos por allá, porque lo veo muy nervioso. 3 palabras que definan la UABC en tu primera impresión. Increíble, cálida, enriquecedora. Perfecto. Amabilidad, calidad y siento que es una universidad muy acogedora. Esa sería otra palabra. Bueno, qué difícil, me toca lo último. Yo la podría describir como una casa de estudios que no solo forma profesionalmente a las personas, sino también en cuanto a valores. Eso me parece muy enriquecedor y para destacar de la universidad. Y también, bueno, destacar la amabilidad, la gentileza, la calidad educativa, la calidad de las personas. Podría definirlo mucho más. Bueno, amigos de Sensor UABC, ya se dieron cuenta. Sensor UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, se caracteriza por tener multiculturalidad, aprender de nuestros grandes hermanos argentinos y también que ellos se lleven un poquito de cultura y el gran sabor que tenemos aquí en México. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Continuamos con más. Y bien, amigos de Sensor UABC, continuamos con las entrevistas aquí en el programa del Quehacer Universitario con Diana Molina Cervantes, quien viene de Colombia. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios estoy súper a gusto con la universidad, con la amabilidad de las personas con las que me he tropezado. Platícanos de qué universidad vienes y qué es lo que estás estudiando. Bueno, yo estoy representando la Fundación Universitaria del Área Andina de la sede Valledupar, Cesar, Colombia, especialmente o específicamente de la Facultad de Derecho.
Platícame un poquito respecto a la cuestión de las materias. ¿Cómo has visto el plan académico del campus Tijuana, en específico de la UABC, en comparativa con lo que tú estás viendo allá en Colombia? Bueno, como estudio Derecho, muchas personas me preguntan como que, wow, ¿cómo hiciste para poder homologar materias que te cierran a tu legislación? Por lo que sabemos que México y Colombia son unos estados totalmente diferentes, ya que México es federal y Colombia es unitario, un estado unitario. Resulta que mi séptimo semestre de Derecho está enfatizado o basado prácticamente en materias internacionales, como derechos humanos, derecho internacional humanitario, criminología, medicina legal y medios alternativos de conciliación de conflicto. Aprovechando, también incluye inglés, o sea, son 6 materias. Obviamente, unos requisitos que me exigen a mí para poder realizar el intercambio estudiantil es que esas materias se me puedan homologar en mi carrera. ¿Para qué? Para que yo no pueda ni atrasarme, sino más bien seguir con mi promedio y mi semestre uniformemente. ¿Y cómo te sientes de venir a la máxima casa de estudios Campus Tijuana, de venir aquí a la Universidad Autónoma y ser parte de un cimarrón con valores? Creo que es algo muy gratificante, algo que te enorgullece a ti como persona y que te atrae, resalta sobre las demás personas. Es algo muy delicioso conocer, aprender, tener el conocimiento y compartirlo, porque no solamente es como quedarme cerrada a lo que me está mostrando, sino demostrar de dónde vengo yo, qué soy y para dónde vamos. De verdad que me siento demasiado feliz, me caracteriza la felicidad de salir y conocer otro país, porque creo que es uno de los hobbies más bonitos míos o que más me apasiona, el viajar y saber de que Dios hizo el mundo tan perfecto en que tú puedes aprovecharlo y mirarlo de manera personal. Eso es muy interesante. Aquí tenemos el claro ejemplo de la responsabilidad, del compromiso. Y bien, Diana, ¿cómo definirías en 3 palabras el recibimiento de Tijuana para contigo y en específico de la universidad? En 3 palabras, vamos. Calidad, progreso y hospitalidad. Ahí está. Nosotros los universitarios, en específico esta gran entidad y en específico Tijuana, nos caracterizamos por abrazar a nuestra gente. Diana, muchas gracias por la entrevista y esperamos te la pases increíble en esta movilidad. Gracias, muchísimas gracias. Fue un gusto conocerlos a todos. Y bien, amigos, recuerden que esto es Sensor UABC. ¿Me ayudas? Temporada 14. Sean bienvenidos a una edición de A Ciencia Cierta, la sección donde mostramos a ciencia cierta lo que sucede en nuestro entorno. El día de hoy tenemos una cápsula muy especial para ustedes donde hablaremos sobre lo que sucede con nuestro cuerpo a la hora de dormir y la importancia de este. Así que, comencemos. El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, pues hasta el día de hoy tenemos grandes dudas sobre él. De ser considerado un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir aparentemente nada, se ha pasado a considerar, a partir de la aparición de técnicas de medición de la actividad eléctrica cerebral, un estado de conciencia dinámico en que podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como en la vigilia, y en el que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo, como por ejemplo cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros. Cada noche mientras dormimos, pasamos por diferentes fases o estadios de sueño, que se suceden con un patrón repetido a lo largo de 4 a 6 ciclos de sueño durante toda la noche. Todos estos estadios se incluyen en 2 grandes fases de sueño, con grandes diferencias en cuanto a actividad muscular, cerebral y movimientos oculares. Aunque aún estamos muy lejos de obtener respuestas claras respecto a este fenómeno, parece que el sueño no REM tendría una función relacionada con la reparación de tejidos corporales y conservación y recuperación de energía, mientras que durante el sueño REM predominarían los procesos de reparación cerebral.
El sueño es una necesidad básica del organismo y su satisfacción nos permite la supervivencia. Todo lo que pasa en el cuerpo humano guarda un equilibrio, y si falla este equilibrio, el organismo tratará por todos los medios de volver a recuperarlo. Gracias a los experimentos de privación de sueño, se ha comprendido que cuando se elimina completamente la posibilidad de dormir en un organismo, sobreviene la muerte. Cuando se le priva de sueño temporal o parcialmente, es decir, no se le deja dormir un día o no se le permite tener alguna fase concreta de sueño, en el organismo se produce en respuesta un aumento de la fase que se ha anulado. ¿Y qué les pareció? Interesante, ¿no? Nos vemos en la siguiente edición de A Ciencia Cierta. Y bien, amigos, gracias por continuar en este su programa del Quehacer Universitario. Continuamos con las entrevistas y aquí nos encontramos con Junior, el primer estudiante de Haití de movilidad en nuestro campus Tijuana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Junior? Pues muy bien, muy feliz, contento, todo. ¿Qué estás estudiando y de qué universidad vienes, Junior? Vengo de ITESO, estoy estudiando Ingeniería Computer. ¿Y ahorita en qué facultad estás aquí en el campus? Estoy en la Facultad de Ciencias, Ingenierías y Químicas de este campus Tijuana. Oye, Junior, no te pongas nervioso, todo está súper bien. ¿Cómo te ha tratado la gente de aquí de Tijuana y del campus? Es algo súper maravilloso, puedo decir. Son como me recibieron como si fuera un rey. Son muy amables la gente, en serio, y agradezco mucho como la manera que me recibieron aquí en este campus. ¿Tus materias tienen mucha similitud con las de la universidad de la que tú vienes? Pues exactamente, son igual, de hecho. Si no fuera igual, no hubieran autorizarme. Imagínate. Y lo interesante de esto, y me gustaría destacar, ¿cuántos semestres o se manejan por años en la universidad en la que tú estás? Es 9 semestres. ¿Y aquí cuántos son? Aquí en esta universidad son 8. Mira nada más, qué curioso. Y bien, Junior, ¿cómo definirías el recibimiento del campus y de Tijuana para ti en 3 palabras? Piénsalas. Para mí, en 3 palabras, es como es que bello, es simpático, es amable. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, ¿sabes? ¿Algún mensaje que le quieras decir a toda nuestra comunidad estudiantil universitaria? Pues gracias por su amabilidad, su generosidad y por ser como gente que sabe recibir, gente que sabe cómo aceptar. Pues deseo de mucho corazón éxito a todos que logran como sus objetivos de cómo terminar su carrera profesional y mucho éxito. Junior, te puedo asegurar que todas las personas que nos están viendo también te están deseando lo mismo. Okay. Enhorabuena, hermano. Muchísimas gracias. Sí. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Muchas gracias. Y bien, amigos, recuerden que tenemos una cita todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV. Si no tienes la oportunidad de vernos, recuerda seguirnos en nuestras diferentes plataformas, como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para que nos sigas como Sensor UABC. ¿Cómo se la pasaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Están felices? ¿Se siente la euforia? Sí. Esto es Sensor UABC.